¿Qué tal, hermanos? Tengan muy buenas tardes. Estamos compartiendo un capítulo más en nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de Jesucristo, el mediador. ¿Recuerdan? Y nosotros estuvimos explicando cómo el ministerio de mediador tiene tres oficios. Hablamos de Jesús como profeta, Jesús como sacerdote y Jesús como rey. Definimos también la idea de mediador. Y bueno, esta tarde vamos a entrar de lleno al primer capítulo, al primer párrafo de nuestro capítulo número 8, de Cristo el mediador. Y vamos a llamar a este párrafo, lo vamos a dividir todo el capítulo porque realmente son muchos párrafos que lo conforman. Pues a este párrafo le vamos a poner como subtítulo la necesidad de un mediador. Y bueno, vamos a comenzar, pero antes vamos a hacer una oración y después leemos nuestro primer párrafo sobre la necesidad de un mediador. Dios, te damos gracias por la obra de Cristo a nuestro favor. Gracias porque Él es nuestro mediador, intercede por nosotros, es quien ha anulado, Señor, el acta de decretos y ha construido un puente, ha abierto un camino nuevo y vivo a través del velo para poder tener comunión contigo. Ayúdanos, Dios, a comprender este tema. Ayúdanos a apasionarnos y con devoción y amor tenerlo en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, de Cristo el mediador. Capítulo 8 de la Confesión Bautista. Y bueno, nuestro primer párrafo lo hemos titulado La necesidad de un mediador. Vamos a leer. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Hermanos, vamos a tratar un concepto que vimos unas semanas atrás. Hablamos acerca de el pacto intratrinitario. Mira, en este párrafo, nuestros hermanos de la Confesión Bautista de 1689 lo redactan muy bien. Lo tenemos ahí en letras anaranjadas. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger, ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. ¿Qué tiene que ver el pacto intratrinitario con lo que estamos leyendo en la Confesión Bautista? Bueno, que Dios, hermanos, fue quien designó al mediador. El Padre seleccionó al Hijo para que fuera el mediador entre el hombre y el mundo. Pero bueno, no se acaban ahí las preguntas. ¿Cuándo designó el Padre al Hijo? ¿En qué momento? Mira cómo dice ahí, agradó a Dios en su propósito eterno, escogerlo y ordenarlo. La semana pasada leímos un pasaje en Hebreos y otro en Salmos y dijimos, Dios tuvo una conversación en la eternidad consigo mismo y la registró en las Escrituras. Todo lo que nosotros leemos, y vamos a ver algunos pasajes acerca de este pacto intratrinitario,
Hermanos, es una conversación que Dios tuvo consigo mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de crear todas las cosas. En su propósito eterno, el Padre escogió al Hijo. Ambos hicieron un pacto. Y bueno, no solo el Padre y el Hijo, Dios, la Trinidad, hizo un pacto consigo mismo. Y en ese pacto, el Padre designa al Hijo para ser el mediador de los hombres. Hermanos, ahora preguntémonos, ¿por qué Dios designó al Hijo? ¿Por qué lo designó? Y bueno, la respuesta es, otra vez, el pacto intratrinitario, la necesidad de un pacto. Hermanos, la Trinidad lo escogió así. ¿Por qué? No lo podemos saber. No podemos comprender las decisiones de Dios en la eternidad. Pero algo sí sabemos, que no había mejor pacto que se pudiera hacer que el que Dios hizo, porque este era su propósito eterno. No podemos saber por qué el Padre escogió al Hijo, pero sí podemos saber algo. Era lo mejor que Dios podía hacer. Dios acordó consigo mismo que el Hijo sería el intermediario, el mediador entre los hombres y Él mismo. Y mira, vamos a ver algunos versículos ahora. Isaías 42, del 1 y 9. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto en él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. La palabra cadáver aquí es mi escogido. ¿Desde cuándo fue su escogido? ¿Cuándo se le ocurrió al Padre designar a Jesús como el Salvador? Desde la eternidad. Versículo 9. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré, y por la mano te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Cuándo llamó Jesús, el Padre, al Hijo? ¿Cuándo fue llamado Jesús? Hermanos, desde la eternidad. En aquel pacto intratrinitario que Dios tuvo consigo mismo en la eternidad, acordó la Trinidad designar a Jesús como ese mediador. Un versículo más, Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ve, aquí está lo importante, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. ¿Cuándo fue destinado ese cordero a derramar su sangre? Desde el principio, antes de la fundación del mundo, cuando no había tiempo, cuando no había espacio, Dios realizó este pacto intratrinitario y las personas de la Trinidad acordaron que Jesús sería el mediador. Ahora seguimos. Dios eligió a Jesús para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. El propósito de la obra mediadora de Cristo para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Y lo que estuvimos viendo la semana pasada,
el ministerio, el oficio profético, sacerdotal y rey se derivan de esta realidad, del ministerio mediador de Cristo. Hermanos, del pacto intratrinitario se desprenden los oficios de Jesús. ¿Sí? Sacerdote, ¿sí? Leíste por ahí en la confesión, es para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey. De este pacto intratrinitario se derivan el sacerdote. Y tenemos ahí pacto mosaico entre paréntesis. Un momento voy a explicar por qué. Dice así, Hebreos 7, 21, 22. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hermanos, mira lo que el Padre dijo del Hijo. Tú eres sacerdote para siempre. Tu sacerdocio será por la eternidad y desde la eternidad. En el pacto intratrinitario se acordó que Jesús sería el mediador. Y de ahí se desprendió la realidad de su sacerdocio eterno. Jesús ha sido el sacerdote de los que se han de salvar desde la eternidad. Hebreos 5, del 4 al 6. Nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fueron Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Padre en la eternidad, en ese pacto intratrinitario, se designó a Jesús como mediador y consecuentemente como sacerdote. Él es un sacerdote eterno, desde la eternidad y para la eternidad. Y bueno, hemos dicho que no nada más oficia como sacerdote, también él oficia como la víctima, como la ofrenda. Y mira lo que dice Apocalipsis 13:8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Te fijas? No nada más su sacerdocio es para siempre, sino que la ofrenda que él hizo es considerada hecha desde el principio del mundo, desde el principio del universo. ¿Por qué? Porque aunque se llevó a cabo en un punto del tiempo, hace 2000 años atrás, hermanos, su muerte, su sacrificio ya estaba planeado y estaba preparado. Y por lo tanto, lo consideran los autores bíblicos que como estaba planeado desde la eternidad, entonces también se considera un sacrificio eterno. No fue una manera de arreglar un problema que Dios no había previsto. No, sino que ese sacrificio se llevaría a cabo como parte de su plan. Tenemos ahora el oficio de rey y nuestro pacto davídico. Se me olvidó mencionar lo del pacto mosaico. ¿Se acuerdan qué es el pacto mosaico? El pacto mosaico es aquel pacto que Dios hizo con Israel por medio de Moisés en el Sinaí, donde les dio la ley, les dio el sacerdocio y también pues Dios les hizo la promesa o la reafirmó la promesa que Él sería su Dios y ellos su pueblo. Ahora, el pacto mosaico, hermanos, dijimos que es
una manera en la que Dios estaba anticipando el nuevo pacto. Hemos dicho que a veces creemos que, bueno, Dios administraba o se relacionaba con su pueblo de una manera cuando fue el pacto mosaico y de otra manera cuando es el pacto de gracia. No, hermanos, es el mismo pacto, solo que Dios lo fue desarrollando en facetas, porque al final de cuentas este pacto apuntaba al pacto de gracia, donde los sacerdotes humanos fallan y no pueden ministrar de manera perfecta y permanente, sino que mueren, que tienen que sacrificar por sus propios pecados. Por lo tanto, el pacto mosaico apuntaba al pacto de gracia. Ese sacerdocio que se instauró en el pacto mosaico apuntaba al sacerdocio de Cristo, un sacerdocio que ofrece una ofrenda perfecta, un sacerdocio que es un sacerdocio perfecto y eterno, y en el cual estamos completamente justificados y purificados. Tenemos el oficio de rey y está relacionado con el pacto davídico. Miren lo que dice Salmos 2. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el derecho, Jehová me ha dicho. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Piensa un momento, hermano. ¿En qué momento Jesús comenzó a ser rey? Dice aquí, yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Cuándo Jesús comenzó a reinar? ¿Cuando murió en la cruz? ¿Cuando resucitó? ¿Cuando nació en Belén? No, Jesús ha reinado desde siempre. Es un rey eterno. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, no se refiere a un tiempo. Se refiere a un decreto desde la eternidad. Jesús es rey sobre Israel desde la eternidad y para la eternidad. Por eso el versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Cristo fue engendrado en la eternidad. Los escolares le llaman eternamente engendrado. Y por lo tanto, el decreto de Dios, poner a Jesús como rey, es un decreto eterno. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, ¿cuándo designó al juez de este mundo? En la eternidad. En el pacto intratrinitario. Antes de crear el mundo, el Padre, la Trinidad establecieron y el Padre determinó que el Hijo sería el Rey que juzgara este mundo. Y finalmente tenemos el oficio de profeta y vemos cómo se cumple en el pacto noéico, no que se cumpla, sino más bien hay una evidencia un poco más clara de este oficio, como pasó en el pacto davídico, ¿sí? Dios le promete a Israel un rey que permanecerá para siempre, cuya sabiduría no tendrá límites. Ellos pensaron, es Salomón. No, un rey mejor, un pacto mejor, un mediador mejor, mucho mejor que Salomón. Y bueno, en el oficio de profeta, vamos a leer Hebreos 1:2. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. De hecho, si tú lees Hebreos 1:1, se menciona, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas.
en estos postreros días ha hablado por el Hijo. Entonces, Cristo es en ese pacto intratrinitario, donde se determinó que Él sería el mediador, también es decretado que Él sería el profeta, nuestro profeta, aquel que viene no solo a hablar de parte de Dios, a comunicarnos a Dios, sino también a revelarnos a Dios. Él es la luz del mundo. Él es Emmanuel con nosotros. Aquel que ve a Jesús ha visto a Dios. ¿Qué mayor profeta que Jesús? Ese era el principal labor de los profetas. Revelarles a Dios, al pueblo. ¿Quién mayor que Jesús para revelarnos quién es Dios? Así que agradó a Dios en su propósito eterno. Dios, la Trinidad, tuvo a bien desde la eternidad escoger y ordenar a Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos para que fuera mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, heredero de todas las cosas y juez del mundo. Y aquí viene lo más precioso de este párrafo, hermanos, en rojo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Entonces, en la eternidad, en ese pacto intratrinitario, Dios escogió los medios para desarrollar ese pacto y las partes. Dios hizo un pacto consigo mismo y determinó que el Hijo sería enviado por el Padre para ser mediador de los hombres pecadores. Pero también el Padre le dio al Hijo desde la eternidad, en ese pacto intratrinitario, un pueblo para que fuera su descendencia, para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Hermanos, el Padre le dio al Hijo a aquellos que participarían en el pacto nuevo. En el pacto intratrinitario, Dios determinó quiénes serían las personas que serían incluidas en el nuevo pacto. Mira, desde la eternidad, Dios le dio, el Padre le dio al Hijo a aquellos que habían de salvarse, a aquellos que serían parte de este pacto. Y mira lo que dice Tito 2, 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso, pero un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, Dios le dio al Hijo. El Padre le dio a aquellos que serían parte del pacto. En ese pacto intratrinitario, en esa conversación en la eternidad, tú y yo fuimos parte. Dios nos consideró desde entonces, diciendo, vamos a crear el universo, vamos a crear un mundo, vamos a crear seres humanos, caerán en pecado, pero tú irás como intermediario y salvarás a estos. Tú estabas en el corazón de Dios en la eternidad. Dios manifestó su amor por ti, que te ha escogido y te ha salvado desde la eternidad en ese pacto intratrinitario. Ya tenía Dios el plan de salvarte. Y no nada más de salvarte, de transformarte, de hacerte parte de su pueblo, un pueblo santo. Ese es el propósito de Dios para ti, ser santo y parte de su pueblo, pertenecerle a Él. Lo determinó desde la eternidad.
No crees en Jesús por pura casualidad. Lo crees porque Él te escogió. Cuando el Hijo estaba en la eternidad, con el Padre, con el Espíritu Santo, haciendo un pacto, Él, Dios, te consideró para ser parte de sus promesas, de sus bendiciones, de su descendencia, de su familia. Ahora, hermanos, hay algo importante aquí. Si Dios le dio al Padre, al Hijo, un pueblo para que a su tiempo lo redimiera, lo llamara, lo justificara, lo santificara y lo glorificara, quiere decir que Dios estaba plenamente consciente de la existencia del pecado. ¿Cómo podemos saber esto? Hermanos, mira las palabras de Martín Lutero. Si la muerte de Cristo es nuestra redención, entonces somos cautivos. Si es satisfacción, somos deudores. Si es expiación, somos culpables. Si se trata de purificación, somos inmundos. Al contrario, el que atribuye a las obras su santificación, perdón, expiación, justicia o liberación, anula la muerte de Cristo. Bueno, él está haciendo un comentario en Gálatas. Pero mira la primera parte. Si Cristo es nuestra redención, si Cristo es nuestra liberación, entonces somos esclavos. ¿Por qué habría de necesitarse un liberador si no hay esclavos? Si Él es nuestra satisfacción, entonces somos deudores. Hermanos, si Dios desde la eternidad constituyó a un Salvador, desde la eternidad, Dios sabía que habría pecado, que habría muerte, que habría traición a su gloria y a su majestad. Dios sabía que nosotros seríamos pecadores y nos rebelaríamos contra Él. Y aún así, hermanos, Dios nos escogió desde la eternidad y para la eternidad. Y por eso, 1 Corintios 1, 28 al 31 dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y mira, mas por Él estáis vosotros en Cristo, por el Padre estamos en Cristo, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Si Dios no supiera que seríamos pecadores, no habría desde la eternidad elaborado un plan de redención y hecho un pacto intratrinitario. Hermanos, Dios sabía que caeríamos en pecado. Dios sabía que Adán fallaría. ¿Y sabes qué? Era parte de su plan. Aunque Dios no haya obligado a Adán a pecar, era parte de su plan. Dios sabía que Adán fallaría. Y entonces Dios enviaría a Cristo para hacerse nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, a fin de que si en algo tenemos que gloriarnos, nos gloriemos en el Señor y solo en el Señor. Hermanos, cuán grande amor de Cristo, que desde la eternidad, en ese pacto intratrinitario, Dios te había considerado ya. Sabía qué clase de persona serías. Y sin embargo, te escogió y te salvó. Con este versículo terminamos. Romanos 8, 28 al 30. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué son llamados? Porque Dios los creó con un propósito y ese propósito eterno lo puso desde antes de crear todas las cosas. Porque a los que antes conoció, ¿cómo los conoció si no existían? Estaban en su corazón. Había planeado la salvación de las personas con nombre y apellido. A los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, aquí está la gran promesa y la esperanza del alma, que en la eternidad, en esa conversación que tuvo Dios, en su pacto intratrinitario, cuando estaba ideando su plan de salvación, tú estabas en su corazón con nombre y apellido. Y Él dijo, lo voy a crear, lo voy a llamar, lo voy a justificar, lo voy a santificar y lo voy a glorificar. Lo transformaré, lo purificaré y lo prepararé para estar conmigo para la eternidad. Desde la eternidad ha sido mi anhelo salvarlo y yo cumpliré mi propósito en su vida. Lo salvaré para estar con Él en la eternidad, para formar para mí un pueblo santo, celoso de buenas obras. Hermanos, no nada más está en este pacto eterno nuestra confianza de que Dios nos salvará. También está nuestra confianza de que Dios nos hará santos, de que Dios nos hará crecer en la vida cristiana, que no nos quedaremos estancados, que Dios nos irá mostrando nuestra idolatría, nuestro egoísmo, todas las cosas perversas que hay en nuestro corazón, que nos hacen pensar que somos buenos. Y un día Dios quitará completamente toda evidencia de pecado en nosotros y estaremos con Él por la eternidad, libres de pecado, libres de esas angustias que solo se causan por mi incredulidad, libre de la amargura que tengo por mi orgullo y por mi soberbia, libre de la falta de perdón que envenena mi corazón, libre de todas esas cosas pecaminosas que me dañan tanto y que me hacen tan infeliz. Un día seré libre y estaré con mi Salvador y lo disfrutaré en plenitud, porque Él planeó mi salvación desde antes de que yo fuera creado. Cristo llevó a la cruz los nombres que el Padre le dio en la eternidad, cuando en ese pacto intratrinitario decretaron todas las cosas.